¿Se ve en Zoom ahí la pantalla completa? No, Pantalla compartida. Pantalla extendida, no compartida. Ah, no, esto lo pego por acá. No, 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 no está bien. Compartido. Pantalla. Vamos, ahí se ve, ¿sí? Ahí se ve en Zoom la pantalla, no. No, no puede ser. ¿Es el programa de identificación digital? Ahora sí. Ah, entonces, es un nuevo. ahí ya se ve. Claro, no se ve. Bueno, bueno, bueno. Y ahí, arriba a la izquierda minimizás el. No sé. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Ahora, si minimizás arriba a la izquierda esta pantalla, en la negra. Ahí está. Ahí, ahí, ahí está. Ahí estamos compartiendo pantalla. Para los que están en Zoom, digo. Se ve, pero solo la pantalla del escritorio de la computadora. Ahí, proyectar, no, duplicar. Y haces todo ahí. Lo que vos veas ahí se ve. Ahora sí.
Ahí está compartido. Gracias. Había que Bueno. llamar a alguien que sabía. Nada más. No, así. No. ¿Quién pasó? ¿Vos o yo? Ahí está. Bueno, arrancamos. Ya me olvidé que íbamos a hablar. Inicialmente, saludo a los presentes y a los presentes en el éter. Y comentamos, esto se pasa solo, me parece. Ah. Comentamos quiénes somos. En realidad somos de un grupo de trabajo, grupo de transporte aéreo del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, donde además de ser multidisciplinario, en este caso, en este trabajo, somos ingenieros aeronáuticos y arquitectos que participamos de esta presentación. En el congreso anterior del RIPA habíamos presentado unas investigaciones sobre posibles métodos de proyecto para un nuevo programa que estábamos trabajando, un nuevo programa que surge en la actualidad, que son los aeropuertos verticales. Es una modalidad nueva del tipo de aeropuerto de otra escala y de otra modalidad de uso. Ese nuevo programa está relacionado con espacios para lo que se llama la movilidad aérea avanzada, que también tendría su particularidad que puede llegar a ser la movilidad aérea también urbana, que es un medio de transporte naturalmente relacionado con una red multimodal, como todos los transportes aéreos que estamos trabajando, pero que en definitiva resuelve dos temas principales, que es el transporte veloz y de manera segura y con otro tipo de energías que no sean contaminantes como las actuales de la industria aeronáutica. Este trabajo comienza con el estudio de un área de investigación específica que involucra cuestiones de normativas del espacio aéreo no controlado, posibilidades de futuras rutas y específicamente el desarrollo de las infraestructuras o la arquitectura para los aeropuertos verticales. En la actualidad las industrias están desarrollando una gran cantidad de vehículos eléctricos en etapa de prueba, de despegue y aterrizaje vertical, ¿no? Con diferentes configuraciones de cada uno de esos vehículos, según el modo de planeo, la capacidad, la autonomía, incluso hasta el modo de propulsión. En ese sentido hay una disponibilidad de elementos que con los cuales es el punto de partida del trabajo de investigación. Y a partir de eso se encargó un estudio del tipo de instalaciones necesarias en relación a la condición del tiempo de transporte, el rendimiento del sistema, incluso definiendo las capacidades y las escalas operativas y edilicias de este nuevo programa de trabajo. Lo que presentamos acá hoy son 3 casos de estudio en distintos lugares del planeta, con diferentes premisas cada uno. En primera instancia, este es el caso de un trabajo que hicimos para la ciudad de Milán, entendiendo que el objetivo en este caso es casi principalmente un objetivo de un mercado corporativo, es decir, está dirigido al transporte relacionado con el sistema del mercado de los negocios y de un cliente particular. En este caso, estudiamos 2 escalas de la demanda, una demanda a escala regional, que tiene que ver con la conectividad de esta ciudad con otras ciudades importantes de la región, que son Venecia, Verona, Cortina d'Ampezzo, que está preparando los Juegos Olímpicos de Invierno del 26, y el Aeropuerto Internacional de Malpensa. Y por otro lado, hay una relación local que está basada en esto que hablamos de los centros de negocios, que tiene que ver con las actividades del centro, de áreas específicas del centro de la ciudad de Milán, pero también con los 2 aeropuertos, Linate y Malpensa, y con un lugar de mucho desarrollo de negocios y de exposiciones, que es la feria en la localidad de Rho, que está cercana a Milán. En ese caso se estudiaron las posibilidades de unas rutas, o la proposición de una serie de rutas,
buscando la conectividad del centro, los centros de negocios con los aeropuertos, con la feria, y evaluando los tiempos asociados de este tipo de transporte con respecto al tipo de transporte aéreo. Lo que se habla ahí en horas, por ejemplo, del Linate al centro de la ciudad es como 1 hora, en el sistema de la movilidad aérea avanzada sería a partir de minutos. Entonces, dentro de ese esquema de Milán encontramos una serie de sectores urbanos de demanda. Algunos los mencionamos como el de la feria, pero también hay un sector de la Piazza Gaulenti que está en relación también con un sistema de transporte de ferrocarriles. Otra área que se llama City Life, que es un área en desarrollo, y el aeropuerto de Linate, que es un aeropuerto de condiciones de cabotaje. Esto sería el área de Gaulenti, donde empezaron a hacer alguna serie de pruebas, un área sobre elementos existentes, por ejemplo, sobre infraestructuras del ferrocarril, sobre terreno disponible o incluso la posibilidad del reemplazo de los helipuertos que actualmente están ahí, como en el Palazzo de la Ragione, que tiene uno en el Tunecido Nuevo, que tiene un helipuerto en la cúspide del edificio. El área de City Life es un área en desarrollo más al oeste de la ciudad y que está también con un criterio corporativo de crecimiento, un nudo de transporte, y ahí hay una posibilidad también de intermodalidad, y que eso está mucho más en desarrollo, la zona anterior es mucho más consolidada. El área de la feria de Milano Rho, que está asociado a la condición de una frecuencia bastante importante de eventos industriales, de diseño, con un movimiento muy importante, y la conexión con la ciudad sería una de las rutas interesantes. Por otro lado, el aeropuerto de Linate, un aeropuerto principalmente de cabotaje o regional, pero que tiene una terminal de aviación general, que es ahí donde conectamos con este tipo de nuevos aeropuertos verticales y que permite reemplazar a las transfers o todos los tiempos de relación de este aeropuerto con el centro de la ciudad. Y finalmente Malpensa es la conexión a nivel internacional, porque es el principal espacio multimodal de transporte que hay en esta área de Milán, y sería la posibilidad de tener no solo la conexión con la ciudad de Milán, sino con otros sitios de la región. El segundo caso es en la localidad de Varese, más al norte de Italia, una zona. Acá sería un criterio turístico, ¿no? Sobre todo, una zona turística de montañas, lagos, donde la geografía accidentada no permite unas conexiones sencillas o las comunicaciones entre los distintos puntos. Entonces hay también un estudio de la demanda en el ámbito regional, las conexiones de Varese con otros lugares como Como, Lugano, Verbania, o incluso el aeropuerto Malpensa, que son los puntos turísticos y de origen de los pasajeros, y también una demanda local que tiene que ver con puntos singulares de la ciudad que permiten la relación con los transportes, la administración, y puntos turísticos propios de la ciudad, como puede ser la estación central del municipio, espacios públicos, los campos de golf, los hoteles o un lido que hay cerca del lago. Es decir, hay localizaciones posibles que fueron estudiadas con distintas posibilidades de los aeropuertos planteados, y con eso se fue trabajando en el mismo sentido que en el de Milán. Y finalmente, un tercer caso de un nuevo aeropuerto en una ciudad de Asia. Es un problema ya no es corporativo ni turístico, sino es un problema específicamente de relación de transportes, de la conectividad entre ese aeropuerto y el centro de las ciudades principales, los centros de negocios, que tienen una condición de espacios de negocios industriales, comerciales y residencias de alto poder adquisitivo, es decir, unos puntos muy potentes atractores de este tipo de conexiones con vehículos
aéreos de despegue vertical y aterrizaje vertical. Lo que está ahí marcado son también los tiempos, las distancias y los tiempos asociados, reduciendo altamente los traslados, y eso es lo que hace principalmente la oportunidad de este diseño. En este sentido, acá viene como una metodología de trabajo que es, bueno, detectar los puntos singulares de conexión, estudiar una aeronave de diseño, que es la aeronave crítica, la que va a definir las dimensiones y la capacidad del aeropuerto vertical, y esto está planteado en función de una versatilidad, eligiendo una aeronave que compone unas dimensiones operativas que incluyen a otras aeronaves posibles, con lo cual hay una versatilidad en el uso del espacio. Dentro del nuevo aeropuerto, lo que se hace luego, como instancia siguiente, es estudiar una serie de posibles localizaciones con distintos criterios relacionadas con la multimodalidad de transporte, el espacio disponible por fuera de las superficies limitadoras de obstáculos que tienen las pistas, que es lo que está marcado en las imágenes, ahí arriba y abajo del centro de la imagen, y la definición final de un área posible donde no hay esas interferencias, y aparece una matriz también ahí en la gráfica, una matriz de evaluación con la cual se fue valorando cada una de las posibles localizaciones. Se elige una localización según una serie de criterios que establecen también en la escala ya menor de relación del objeto con la parte del aeropuerto donde estás trabajando, y se pasa directamente al diseño del aeropuerto vertical. Ahí hay un diseño de la parte aeronáutica, hay un diseño de la parte que se llamaría el lado aire, en la jerga tradicional, digamos, de la aeronáutica, donde interviene una normativa que puede ser o la que tiene la Fuerza Aérea Estadounidense o la Agencia Europea, y los espacios necesarios para hacerlos operativos. Hay una serie de dimensiones establecidas que determinan un diseño geométrico específico y que va a ser utilizado en ese sector. Y después hay una relación entre ese diseño geométrico establecido y la cantidad de pasajeros y operaciones por hora que se quiere conseguir para hacer dinámico y rentable este tipo de transporte. Hay una consideración también que está en esta imagen de las áreas de protección de la seguridad y de planeo de estos vehículos, y a partir de eso se va desarrollando los principios de este aeropuerto vertical. Los componentes del lado tierra y lado aire, que habitualmente están en horizontal en un aeropuerto convencional, acá están uno por sobre otro, están en vertical, el lado aire arriba, el lado tierra por debajo, para aprovechar también una serie de funciones del objeto. Y hay una optimización del suelo, una optimización del control climático, y el planteo de que este edificio sea de usos mixtos, es decir, no monofuncional con un problema exclusivamente de transporte, sino que incluya otro tipo de actividades y uso como una especie de equipamiento urbano que va a trabajar dentro de este sistema. Y se estudian los flujos, los sistemas de control, de seguridad, la optimización de espacios, los menores recorridos, un diseño que también tenga buena orientación, y el diseño del aeropuerto en la localización elegida tenga una buena relación con los problemas contextuales inmediatos, es decir, con el uso, las formas de comportamiento, la orientación, la claridad en el sistema de los flujos, y recalco eso de los usos acordes a la idiosincrasia local en cuanto a el uso de los espacios exteriores, el clima y la manera de moverse, sobre todo en este caso que es un país de Asia donde hay otras características del uso y de movilidad de las personas distinto que lo que estamos acostumbrados nosotros. Finalmente, todo esto termina con un desarrollo también de una parte técnica de servicios asociados a este edificio, y que también son contemplados y tiene todo un mundo aparte de toda una infraestructura necesaria para sostener este tipo de arquitecturas. Esto es todo. Muy agradecidos.
Despego verticalmente. Muchas gracias. La ponencia siguiente, métodos de aplicabilidad de Smart City en el campus norte de la UNLP, de Iván Ledux. Adelante. Bueno, primero que nada, le agradezco a todos poder participar de este congreso. He visto muchas ponencias muy interesantes. Bueno, yo voy a hablar sobre los métodos de aplicabilidad de Smart Cities en el campus norte de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí. Bien. Cuando hablamos de los métodos de aplicabilidad, nosotros también tenemos que tener en cuenta para qué lo hacemos y cuál es el fin último al cual nosotros debemos aspirar. En este caso, el proyecto se basa en realizar un campus universitario inteligente y sostenible, ya que una de las premisas de Smart City es... Se escucha muy bajo. Ahí. Ahí lo solucionamos. Ahí va. Bueno, decía que una de las premisas de las ciudades inteligentes es el medio ambiente y contribuir a la mejora en la calidad de vida de los usuarios. Entonces, nosotros cuando hablamos de ciudades inteligentes, también tenemos que tener en cuenta que la optimización y la eficiencia energética son los puntos a tener en cuenta y a los que nosotros debemos de abocarnos para poder hacer esta ciudad inteligente de un modo más óptimo para los ciudadanos. Aquí lo que vemos es una analogía o una representación de lo que es la anatomía de la ciudad, en donde observamos las diferentes capas y cómo cada una de ellas hace interferencia en medio al uso que nosotros le vamos a dar debido a las distintas plataformas que utilizamos, basados en las tecnologías y en las aplicaciones diarias que utilizamos día a día, valga la redundancia, para establecer nuestra identidad dentro de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de ciudades inteligentes, también tenemos que decir que, como sabemos, cada una de las ciudades, las que nosotros vamos a intervenir o vamos a proyectar, tiene una idiosincrasia, una historia y una cultura particular. En este caso, la ciudad de La Plata, tenemos la suerte de que es una ciudad planificada, higienista, con el cual el higienismo es una de las bases o de los puntos más fuertes para poder llevar a una ciudad inteligente que sea óptima en lo que respecta a la tecnología. Acá vemos los puntos existenciales que tenemos, que por ejemplo tenemos el puerto, tenemos una zona industrial, tenemos el ferrocarril, tenemos zonas comerciales y las diferentes actividades que realizamos dentro de la ciudad de ocio, contemplando también que la gobernanza, en este caso en el municipio de La Plata, son los puntos que los usuarios o los ciudadanos utilizan día a día. La conectividad de estas redes nos da la base de una ciudad tecnológica y la interconectividad de todas esas redes nos da la base de una ciudad inteligente que nosotros podemos llegar a programar, a proyectar y a poder realizar más adelante. Acá, como vemos, el punto a tener, el proyecto se basa en el campus norte de la Facultad de Psicología y Humanidades, donde tenemos un nodo urbano, ¿sí?, con las distintas vías de circulación que nos dan la premisa de la urbanización del sitio. Y con respecto a lo que es la edificación en sí misma, vemos como el edificio posee
una proyección de ladrillo hueco con revoque que no cumple con la normativa de la ley 1359, ya que esta no fue contemplada en el pliego licitatorio y de hecho, como vemos, tiene una carpintería corrida con simple vidrio que tampoco cumple las normas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a decir nosotros entonces, ¿qué han hecho en otros campus universitarios con respecto a este tema? ¿Cómo ha sido el proceso? Entonces vemos que en universidades similares a la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Zaragoza ha generado un sistema de información geográfica en donde cada uno de los usuarios de sus distintos dispositivos pueden saber dónde está situado cada uno de los edificios y en qué punto ellos pueden llegar a intervenir. Otro proyecto que fue llevado a cabo y que en el 2020 tomó mucha fuerza fue el de la Universidad de Málaga, en donde ellos hicieron un análisis edilicio del uso del edificio en base a la temperatura, la humedad y la presencia de alérgenos. Acá podemos ver cómo los distintos sensores o nodos, llamamos nosotros, que son en realidad los sensores que van a tomar cada uno de estos datos y son utilizados tanto por los docentes, los estudiantes, o por el personal que trabaja dentro de la universidad, y cómo esas interrelaciones a través de las distintas redes llegan a cada uno de los usuarios. Y otro ejemplo, que la verdad que me gusta mucho, es el de la Universidad de Alicante, en donde ellos hacen un análisis exhaustivo de cada uno de los edificios, en donde tienen en cuenta el consumo energético, el consumo del agua, la cantidad de personas que hay en el edificio. Digamos, básicamente lo que ellos hacen es tener en cuenta cuál es la calidad que ellos están generando dentro de la universidad en los distintos ámbitos. También tienen en cuenta el porcentaje de ocupación que hay dentro de cada uno de estos edificios y aquí se ve un resumen de todos los datos que ellos recopilan para poder llevar adelante una mejora en la calidad de vida de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, básicamente hacemos un análisis del sector, ¿sí? Y hacemos un proyecto de optimización energética basado en las tecnologías de ciudades inteligentes. Tomamos como punto referencial 7, en este caso son 7, a veces son más, a veces son menos. En este caso tomamos 7 puntos en los cuales nosotros nos basamos para poder mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿sí? Que son cada uno de aquellos que conforman este grupo. Aquí vemos detalladamente cuáles son cada uno de estos temas y los puntos a tener en cuenta. Y hacemos una recopilación de cada uno de ellos. Bueno, con respecto al bienestar y al tráfico, tenemos los puntos fundamentales, que son el departamento de alumnos y, bueno, y todo lo que es el área administrativa y información. Y con respecto al tráfico, tenemos un estado de situación en tiempo real, en donde nosotros podemos observar no solamente el recorrido del transporte público, sino también saber si hay espacio en el estacionamiento del predio para nosotros acceder con nuestro automóvil, o en caso de que esto no sea posible, utilizar el transporte público que llega hasta el sitio. Esto básicamente es una forma de representar esto. Con respecto al medio ambiente, también hacemos un uso racional del recurso, sobre todo lo que es la energía eléctrica y el agua, ya que el agua se recicla a través bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? A través de las distintas terrazas y usos que hay para el agua grises y todo eso. Bien. Bueno, el mantenimiento en estos proyectos es uno de los puntos más fuertes a tener en cuenta, ya que ellos van a ser el mantenimiento va a ser esencial para que este sistema funcione, porque tenemos que tener en cuenta que los distintos nodos, los distintos sensores están a la intemperie y ellos con la humedad, con el uso mismo, se van degradando y tienen que tener un mantenimiento acorde para nosotros poder tener una base de datos
¿sí? Que sea fehaciente y real a la hora de verla en la pantalla. Bueno, y por último tenemos la energía, la información y la seguridad, en donde la energía nosotros hacemos la utilización de paneles fotovoltaicos, ¿sí? Para el sistema de emergencia de la facultad, así como el uso de la luminaria dentro del predio, y también para poder emitir a la red toda aquella energía que el predio genere en caso de que sea excedida o en los tiempos de reposo en los cuales la universidad no tiene actividad. Bien, entonces cuando hablamos de los ejes y factores del campus, vemos todo esto y pasamos a la etapa del proyecto de intervención, en donde tenemos un proyecto edilicio y un urbano, siempre basados en el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Acá vemos, por ejemplo, una programación en la cual nosotros lo que generamos a través de los distintos dispositivos es la automatización de un sanitario y saber que este sanitario lo que nos va a permitir es un ahorro energético, no solamente desde el punto de uso racional del agua, sino también desde el punto de vista racional de la energía, ya que según el uso que se le dé, el usuario puede o no ser parte de esto y las distintas etapas nos permitirán encender o apagar los distintos dispositivos, ya sean iluminación, sanitaria, etc. Aquí vemos, cuando hablábamos de medio ambiente, que nos referíamos a que todos estos dispositivos van a ser apoyo para que tanto una terraza verde como una piel verde vertical nos permitan apoyarnos en lo que sería la conductividad térmica de la ley 13059 y poder dar a este espacio interior esa calidad que nosotros requerimos, ¿sí? Para una mejora en la calidad de los usuarios. Todo esto tenemos que también tener en cuenta de que en el proyecto las distintas áreas verdes van a ser diseñadas según su orientación para poder proveer mayor calidad en el interior de los ambientes. Bueno, aquí vemos una proyección en un programa de CUP-Carbón, en el cual nosotros podemos ver y hacer la programación de el recorrido tanto desde el tren universitario como de la línea de ómnibus, de la línea universitaria de colectivo, ¿sí? Que nos van a acercar al predio y nosotros poder, estando dentro del predio, saber qué tiempo, ¿sí? De espera tenemos para cada uno de estos sistemas de transporte público y también saber, como dije anteriormente, si hay espacio dentro de los distintos estacionamientos para poder hacer uso de esta red. Bueno, acá sería la proyección de la automatización de los estacionamientos en donde cada uno de los distintos elementos, ¿sí? Nos ayudan a que esta programación nosotros la podamos ver en tiempo real en los distintos dispositivos móviles. ¿Sí? Estos serían, por ejemplo, los nodos sensores, los cuales nosotros hacemos la programación y el nodo sensor se llevaría a un puerto GetBoard en el cual nos permitiría el acceso al estacionamiento o nos diría que debemos de seguir con la circulación. También estos son los recopiladores de cada uno de los datos que nos llevan al servidor final. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, nosotros podemos decir que esta sería una proyección final, aparentemente, de cada uno de los nodos y de los espacios en los que nosotros debemos recopilar datos y de qué modo todos estos datos nos van a ser útiles, ¿sí? Para la proyección de este campus y la automatización del mismo. Entonces, al obtener la cantidad de datos según los sensores, nosotros vemos cuál es la red, ¿sí? Cómo sería el desenvolvimiento interno del predio y cómo se llevarían adelante las distintas dinámicas dentro del mismo.
Entonces, como conclusión, decimos que tenemos un proyecto que emite energía a la red, optimiza el uso de recursos, contribuye al medio ambiente y mejora la calidad de vida de los usuarios, que es el fin último al cual las ciudades inteligentes están apuntando hoy en día y que nosotros hacemos eco de ello. Bueno, y como proyección a futuro desde una ciudad inteligente sería crear un foro de acción para mejorar la calidad de vida, en donde cada uno de los usuarios pueda, por medio de este foro, decir de qué modo ellos creen que se podrían mejorar internamente. Y bueno, eso sería básicamente todo. Muchas gracias. Bueno, la ponencia siguiente de la desmaterialización a la rematerialización, recomposiciones tecnológicas, materiales para la producción social del hábitat. Aceto Diego Benítez Dayana, del Centro Poiesis, Cátedra, Taller, Forma y Proyecto de la FADU UBA. Hola, buenas tardes para todos y todas. Voy a proceder a compartir la presentación. Bien, gracias. Les pido que por favor me avisen en caso que no sea legible o que no se vea. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, como bien decía el compañero que nos presentó, mi nombre es Dayana Benítez, formo parte del estudio Artipo, y en esta oportunidad venimos un poco a contarles desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, estos nuevos como fenómenos o estos nuevos cambios que empiezan a producirse en materia de materialidad y tecnología, ¿no? De cómo repensar lo establecido para poder proponer nuevas formas y nuevos procesos de materialización a partir de las nuevas emergencias, entendiéndolas como oportunidades. Para contextualizar un poco, nosotros como estudio, somos un estudio que ya hace 20 años estamos indagando en el proceso de buscar nuevas tecnologías que den respuesta a estos procesos, ¿no? Que hasta hace un tiempo lo tomábamos medio como un juego de cómo a cada proyecto darle un carácter identitario a partir de la materialidad. Hace 2 años, más o menos, surgió la oportunidad, o sea, somos convocados a partir de LUCI, que es un organismo que se llama Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas, con sede en Madrid, a proponer, junto con una serie o con otros estudios de arquitectura, conformar un taller que dé respuestas en barrios populares a problemáticas habitacionales. Lo que sucedía es que cada estudio buscó sus propuestas y pensó alternativas, y nosotros por esta búsqueda que veníamos teniendo y por ciertos recorridos en el barrio y hablando con cooperativas, a su vez haciendo un registro del mismo, entendiendo el imaginario de la ciudad, nos dimos, o del barrio en particular en este caso, nos dimos cuenta que por ahí la mejor solución era pensar en un bloque o en una familia de bloques que dé ese tipo de respuestas, no solo pensando desde lo estructural, sino también desde el mobiliario. Nosotros usamos como barrio, digamos, hipotético para poder elaborar y abordar esta hipótesis, la Villa 20, porque justo también formaba parte dentro de este taller, el Instituto de Vivienda, que en ese momento estaba trabajando en el barrio. Entonces aprovechamos y colectivamente generamos como toda una serie de bloques para poder formar parte. Esta experiencia, la verdad que nos llevó a repensar, ¿no? Y a resignificarnos de alguna manera de cómo es necesario, ¿no? Pensar por ahí
nuevas formas de producción, nuevas formas de acción, de cómo intervenir y cómo lograr que el acceso justo al hábitat realmente sea justo para todos y todas y no para un lugar selecto. Entonces, partiendo como desde esa hipótesis, lo primero que hacemos es decir, bueno, nosotros estamos en un estudio que tenemos ciertas inquietudes, que queremos como formalizar esto y entendemos que como actores sociales que construyen hábitat también necesitamos apoyo y articulación de más actores. Entonces, nos damos como el lugar a empezar a construir un espacio dentro de nuestro estudio que no sea un laboratorio meramente experimental de materiales, sino que sea un espacio de investigación que también propone y articula diferentes actores como la universidad, la profesión, la academia, la investigación, que sea anexo y que entienda las prácticas desde el más amplio sentido de la palabra. Es por eso de que hoy por hoy nosotros estamos desarrollando como este espacio de laboratorio y empezamos a congeniar y a trabajar en sinergia con toda una serie de actores presentes en el territorio, entendiendo desde nuestra disciplina cuál podría llegar a ser nuestro alcance para poder contribuir y poder generar esta articulación. Entonces, desde la profesión, tenemos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, con Territorio y Hábitat, con la Universidad de La Matanza. Desde la formación, como bien decía desde la presentación, formamos parte del Instituto de la Espacialidad Humana, estamos en Centro Poiesis, en la Maestría de Hábitat y Pobreza, en el taller Forme Proyecto, pero desde la investigación también tenemos como ciertas articulaciones con una cooperativa del Tigre, que es Proyectar, como así también tenemos vinculación y articulación con el CATBA, desde un área de investigación, pero también desde el área de la profesión. Entonces, entendiendo, digamos, nuestros posibles campos de acción, los posibles convenios y articulaciones para poder consolidar este laboratorio, somos muy categóricos, entonces creemos que deberíamos, siempre desde lo propositivo, pensar en que este laboratorio debería tener como 3 áreas de alcance que deberían estar constantemente en articulación y retroalimentación, siempre entendiendo que estamos bajo el ala de la profesión de la academia y de la investigación. Entonces, esas 3 instancias son la de uno lee, uno proyecta y uno gestiona, ¿no? Entonces, en la primera parte, que es la parte de la lectura, uno lo que hace es entiende lo preestablecido, que pareciera ser que es una verdad, que en realidad cuando uno la entiende la puede repensar. Desde el área de la proyección, nosotros, o del proyectar, nosotros lo que hacemos es como configurar o reconfigurar eso que está establecido. O sea, ¿qué pasa cuando un ladrillo que uno levanta una pared o una teja que es meramente de techo también puede ser de envolvente? ¿Qué pasa cuando uno piensa que la basura es meramente basura, pero qué pasa cuando uno la reinterpreta y lo entiende como un material más para dosificar materiales? Ahí entonces estaríamos como proyectando y reconfigurando. Y después está la parte de gestionar, que es cuando uno lo lleva a territorio y aprovecha como esos actores presentes para poder trabajar colectivamente en esa contribución propositiva en la producción del hábitat. Entonces, como decía al principio, esa parte de leer, nosotros armamos como toda una serie de categorías que nos ayuda como a comprender la complejidad situada en la que estamos posicionados, ¿no? Particularmente hoy no podemos desviar la mirada cuando vemos como el poco acceso a la vivienda o cuando directamente no lo hay, la escasez de recursos para poder construir, y también la escasez por ahí, no sé si animarme a decir de conocimiento, pero sí para poder llevar a cabo ciertas acciones para pensar colectivamente en políticas públicas que nos ayuden a abordar determinadas situaciones en referencia al hábitat. Entonces, todas esas hipótesis, todas esas inquietudes, intentamos como abordarlas en este cuadro
entendiendo un poco cómo estamos situados. Y también nos hacemos cargo, digamos, de esta gran complejidad que es el tema de la huella de carbono y qué pasa con el tema de los residuos, que cada vez hay más y más, y generalmente siempre terminan siendo relleno sanitario. ¿Qué hacemos con eso también, no? Entonces, por un lado tenemos las categorías propias nuestras de la disciplina, cómo construir arquitectura o cómo consideramos. Después, por otro lado, tenemos como ciertas problemáticas habitacionales y ambientales que merecen ser abordadas. Y después tenemos lo establecido o lo preestablecido, que son los ladrillos o bloques o materiales tecnológicos tradicionales que merecen ser como revisitados. Entonces, una vez que uno como asume esa complejidad, es hora de llevarlo a cabo. Entonces, a partir de ciertas workshops, también con trabajos con pasantes acá en el laboratorio, también sumando a otros actores, como veíamos anteriormente, empezamos a pensar estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos materiales tradicionales se empiezan a disponer de manera no tradicional? ¿Qué pasa cuando lo que antes parecía ser basura y que es algo meramente descartado, desechado, puede empezar a reutilizarse desde una dosificación distinta o de una disposición totalmente distinta? Entonces con los chicos empezamos a proponer y a disponer todos estos materiales para ver a qué podíamos llegar, ¿no? Entendiendo sus pesos, entendiendo sus lógicas configurativas, entendiendo también con ciertos aportes del INTI cómo trabajan estos materiales, que, como siempre digo, o al menos salió en esta charla, antes parecían ser desechados y ahora tienen como otra connotación. Esto es parte de los productos que fuimos llevando con los chicos. Estos son una tirada de prototipos, en los cuales están hechos a partir de plástico post-consumo. Y después, finalmente, viene como la parte de gestionar, ¿no? Una vez que entendimos cómo son esos materiales o cómo es esta complejidad territorial, habitacional, ambiental, cómo uno puede repensar la disposición de esos materiales, tanto tradicionales como no tradicionales, viene la parte de la gestión, de qué pasa si realmente de todos estos materiales uno lo puede llevar a la práctica como un material más clásico repensado. Entendiendo que nosotros, al menos como constructores, también tenemos mucho desperdicio. Entonces, empezar a crear como esas ciertas cadenas de retroalimentación en la cual nunca hay basura. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos volquetes que tiramos muchas cosas, en realidad el 78% de las cosas que tiramos se pueden reutilizar nuevamente. Bueno, ¿qué pasa si podemos empezar a fomentar como esa articulación, ¿no? Esa retroalimentación para no seguir como contribuyendo a esos desperdicios sanitarios que después uno nunca sabe de dónde terminan? Entonces, como hipótesis lo empezamos a poner en práctica y empezamos a todo lo que tirábamos, empezar a clasificarlo con ayudas de algunas cooperativas, qué podía llegar a ser reutilizado, qué no podía ser reutilizado, qué pasaba cuando hacíamos ciertas mezclas, qué pasa cuando el plástico es un polipropileno y qué pasa cuando es un poliestireno. Y por suerte también tenemos varios compañeros que nos dan su aporte desde la ingeniería, tanto civil como industrial, que también tienen esa expertise académica y profesional que nos pueden dar su punto de vista. Y arrancamos primero haciendo como unos pisos acá propiamente en el estudio, a ver qué era lo que pasaba. Y, la verdad que nos sorprendió ampliamente los resultados. Estos son unos pisos hechos a partir de escombro de demolición, polvos de obra y muy poco cemento. La verdad es que por costos sale un casi 40% menos de lo que sale un material tradicional en el mercado, y los resultados son casi que les diría los mismos que un piso convencional, y eso nos llevó también a después empezar a pensar revestimientos
y empezar a buscar también ayuda de otro lado. Entonces ahí es cuando entra a proyectar también, que es esta cooperativa que les mencionaba al principio del Tigre, y nos dio una mano con la confección de unos revestimientos de 15 por 2 metros, también hechos a partir de plástico post-consumo, que como todo proceso experimental, al principio nos costó mucho poder lograr eh, la dosificación, no sé si ideal, pero al menos la que llegaba a la que nosotros deseábamos, entendiendo que era una placa muy larga y muy fina, y por suerte lo logramos. Y hoy por hoy estamos pensando en hacer más seriadamente este tipo de revestimientos con ayuda colaborativa de proyectar, entendiendo de que es meramente accesible porque uno puede capacitar a la cooperativa y que esa cooperativa también ayude a los vecinos y las vecinas y puedan producir sus propios materiales para construir vivienda, entendiendo que también son materiales que son súper alcanzables, son súper accesibles y que están meramente, su base es como esa basura que pareciera de que ya no sirve más. Con esto, digamos, doy como un poco el cierre. La verdad que fui muy rápido por un tema de horarios que la verdad que no me quería pasar. Tiene mucho para hablar esto, pero la verdad es que a modo de conclusión es invitar, ¿no?, a todos y a todas como a esta reflexión en repensar cómo hacemos arquitectura, cómo pensamos, y que nunca entendamos que lo establecido es meramente lo establecido, entendiendo la complejidad en la que estamos, y particularmente entendiendo que en Argentina, o me animo a decir ya en América Latina, pareciera que la emergencia es permanencia, ¿no? Son como sinónimos que van de la mano, y qué podemos hacer con eso, entendiendo que entonces si esa emergencia es permanencia, también puede ser oportunidad de desarrollo. Entonces, entender que a partir de los materiales que tenemos y con esas herramientas procesuales que la academia también nos ayuda a poder formar, al igual que la profesión, poder ponerlas en valor y entender que el arquitecto o la arquitecta no es un individuo aislado que solo construye, sino que es un actor social, ¿no?, que articula y aporta, ¿no?, al igual que otras disciplinas. Así que espero que al menos este proceso que estamos llevando acá en el estudio, que queríamos compartirlo junto con Diego, haya sido de interés y haya sido propositivo para repensar estos procesos y estas lógicas de construcción. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, y para ir cerrando la mesa número 4, la ponencia Diseño y fabricación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de diatomeas para la fabricación de un geopolímero en base a escorias de fundición de cobre aplicados a morteros y elementos no estructurales, de Edwin Udiel Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenido, Edwin. Podés compartir. Ven. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Primero agradecer a la organización y felicitar por el evento y a cada uno de los participantes. Voy a hablar sobre el diseño y fabricación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de atomeas para la fabricación de geopolímeros a base de escorias de fundición de cobre para elementos no estructurales. Entonces, claro, entendiendo un poco entre los materiales de construcción más convencionales que utilizamos y sobre todo, digamos, los no renovables, el cemento tiene un uso bastante fuerte, ¿no?, dentro a nivel global. En el cuadro podemos ver de cierta forma que el
podemos ver un poco, ¿no? Entre las regiones del planeta, pues el consumo fuerte, ¿no? Sobre todo en las zonas de Asia, pero entre nuestros entornos también no está lejos, ¿no? Hay un consumo bastante fuerte por relación de este material. Y claro, esas sus implicaciones de grados de contaminación también es fuerte, ¿no? En relación, por ejemplo, el país de China, ¿no? Entre sus emisiones tanto de producción como de consumo, vemos que sus ciudades pues, van teniendo un crecimiento bastante grande, ¿no? Nuestro entorno tampoco, sin irnos muy lejos, a nivel de millones de toneladas, también vamos teniendo un incremento y ha habido un incremento, sobre todo en las últimas décadas, de consumo y producción de cemento Portland. En Perú, eh, bueno, yo vengo de una universidad de Perú. En Perú vamos teniendo también un incremento fuerte, ¿no? Bajo la tendencia, y claro, nuestras ciudades van teniendo un crecimiento, nuestra economía, digamos, nos permite el hecho de tener una ampliación incluso de las fábricas, ¿no? De las cementeras, y tenemos una producción también proyectada hacia bueno, los próximos años a seguir consumiendo y produciendo, ¿no? Vamos exportando incluso clinker y cemento a otros países. Y de la misma forma, entre el incremento de la población y la producción, pues nosotros vamos a ir viendo que tenemos esa tendencia global, ¿no? Claro, el cemento es un material bastante accesible, ¿no? Se puede fabricar prácticamente en todo el planeta por la presencia de los insumos. Es económico con relación, digamos, a la cantidad y bueno, es un material fácil de utilizar, de trabajar. Pero así como el cemento, digamos, es un material bastante de uso, digamos, vemos que no es dentro de la producción, no es exactamente el porcentaje mayoritario, ¿no? Entre la arena, el agua, los áridos o los diferentes materiales que forman parte, pues no es exactamente la mayor cantidad. Pero sí, de cierta forma, te genera una huella de carbono bastante fuerte, ¿no? Un grado de contaminación bastante alto, sobre todo, digamos, en sus procesos de fabricación, ¿no? Tiene diferentes etapas. Entonces, claro, esos grados de contaminación, viendo digamos, en el material base que se origina, que es el clinker, haciendo un proceso más o menos de equivalencia, una tonelada de clinker de cemento Portland va a una tonelada, ¿no? Digamos, entre 0,8 y 1,2 toneladas, ¿no? Prácticamente de cada tonelada de cemento Portland que se fabrica o clinker, tenemos un proceso de contaminación tal igual de CO2. Yendo un poco más atrás, para ir un poco situándonos entre el proceso de cómo nace el cemento Portland, ¿no? Desde sus orígenes entre la época romana, desde las rocas calizas, el carbonato de calcio, que tuvo un proceso digamos, de fusión y ya incluso un grado de emisiones de CO2 para la fabricación del hidróxido de calcio, ¿no? El cual, pasando por un proceso de calcinación, sobre todo de las rocas calizas, se pudo tener, digamos, estos primeros precedentes de estos hormigones, ¿no? O cementos en la época romana, los cuales ha permitido tener edificaciones que las podemos observar hasta ahora, ¿no? Y con una tecnología, digamos, que nos permite tener. Entonces, ese material bastante, digamos, usado con tecnologías que llevan muchísimos siglos, ¿no? Y que lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Ya hablando de las puzolanas, ¿no? Nos damos cuenta que este material, digamos, tuvo unos orígenes en la zona de Pozzuoli, ¿no? En Italia, sobre las cenizas que originaba el volcán Vesubio, y que, bueno, este material le daba, digamos, unas prestaciones también a estos cementos, ¿no? En base a la cal. Incluso ya lo tiene referenciado en los libros de Vitruvio, ¿no? Que él hablaba sobre un material que lograba tener dureza dentro del agua, ¿no? Y claro, para esas épocas era algo no convencional, ¿no? El poder utilizar y tener un material que dentro del agua ganaba una dureza. Entonces, lo describe, ¿no? Incluso de forma poética, el uso del cemento, bueno, de estos conglomerantes que son los precedentes del cemento. Entonces, claro, ahí estas puzolanas
¿no? Que parte, digamos, de la mezcla de estos conglomerantes en base a cal, lograba fabricar, digamos, estos silicoaluminatos, ¿no? Que son prácticamente estas porlanditas que hasta ahora incluso lo podemos ver en los procesos de fabricación del cemento, que es el que le da la durabilidad, ¿no? Y las diferentes propiedades mecánicas a estos conglomerantes y sobre todo al cemento, ¿no? Tuvo que pasar más o menos 1500 años para que, ¿no? Joseph Asning, ¿no? eh, Empezó a patentar ya el cemento Portland como tal y haciendo referencia, ¿no? A estas piedras calizas que estaban en la zona de Portland. De ahí das un poco, ¿no? Este nombre, el cemento Portland. Pero claro, con muchos años de diferencia, pero teniendo estos presentes del uso de la tecnología del cemento, ¿no? Entonces, es así que el cemento en su proceso de fabricación tiene estas emisiones, ¿no? De CO2 en tres partes, ¿no? Sobre todo en la descomposición ahí de las rocas calizas y en la proceso de clinkerización, desde la mezcla de las arcillas con las calizas y otros materiales, y en la parte molienda. Claro, el cemento como fabricación es una industria bastante pesada, de muchísima energía, ¿no? De consumo de energía, y esa situación hace que, digamos, las propias cementeras o las propias empresas ligadas al cemento vean su forma de cómo reducir ese impacto, ¿no? Mitigar, sobre todo, las emisiones de CO2 que se generan y también por el uso de la energía, ¿no? Entonces, hay diferentes posibilidades de poder o que están trabajando directamente, pero yo voy a referirme a dos puntos, ¿no? Sobre todo la sustitución parcial del cemento Portland por diferentes materiales, en este caso directamente hacia puzolanas, y el otro que vendría a ser la fabricación de cementos activados alcalinamente o geopolímeros, que es una alternativa que va teniendo un crecimiento a nivel global, ¿no? Entonces, claro, la sustitución parcial digamos, del cemento por algunas puzolanas que vienen a ser algunos residuos hay industriales, hay, digamos, agrícolas y tal, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Nos habla, ¿no? Cuando combinamos las puzolanas con el cemento Portland, ¿no? La reacción que puede suceder es la hidratación del cemento Portland, que da lugar a unos productos cementantes, ¿no? Lo que comentábamos, estos silicoaluminatos cálcicos hidratados, responsables de las propiedades mecánicas del cemento, acompañadas de formación del hidróxido de calcio, ¿no? O la porlandita. Que esta porlandita con la mezcla de estas puzolanas, que diferentes orígenes que igual tienen por su composición, pueden incluso mejorar, ¿no? Un porcentaje de sustitución entre 20 y 40%, dependiendo de lo que uno, digamos, desee de este cemento. Puede variar sus propiedades, ¿no? Mejor resistencias con menos porcentaje de cemento o mejorar la trabajabilidad, el calor de fraguado. Diferentes, como realmente, digamos, ya las industrias lo utilizan, ¿no? Entonces, claro, esa alternativa hace que estas puzolanas pues vienen de orígenes industriales, ¿no? En nuestro caso, nosotros estamos utilizando las escorias de fundición de cobre, ¿no? Perú es un país netamente minero, como muchos de Latinoamérica, y somos segundo productor a nivel mundial de cobre en sí, ¿no? Eso hace que por décadas tengamos pasivos ambientales y para el Estado peruano es una necesidad que hacemos con todos nuestros pasivos ambientales y bajo ese interés también, y yo como arquitecto y relacionados nosotros al mundo de la construcción, buscamos nuestras alternativas que hacemos, ¿no? También tenemos, ¿qué les digo, no? Puzolanas de orígenes también de industria de la agricultura, ¿no? Las cañas de azúcar, las cenizas de cáscara de arroz, que son cenizas, ¿no? Por un proceso de cogeneración, puedes generarlas y fabricar y también tienen o silicoaluminatos o presencias de sílices y tal. En nuestro caso vamos a utilizar para la fabricación de estos geopolímeros tierras de diatomea, que tiene un alto porcentaje de sílice, que eso viene de otra industria, ¿no? Pero claro, en este proceso de sustitución, ¿no? Si nosotros vemos un mortero convencional o un concreto convencional de cemento Portland, podemos sustituir entre, digamos, un 20 hasta un 40, nosotros hemos logrado sustituir hasta un 45%, es algo que presenté hace un par de años, ¿no? Sobre sustituciones de escoria de fundición de cobre con cementos, y bueno, ha ido dando buenos resultados de fabricaciones de morteros que llegaban a tener resistencias mecánicas muy similares a un concreto convencional. Pero claro,
Lo que nosotros buscamos con el grupo de investigación es sustituir prácticamente el 100% del cemento Portland, ¿no? En base a los geopolímeros. ¿No? Que viene a ser los cementos activados alcalinamente o los geopolímeros de sí, que son fabricación de cementos activados alcalinamente, que es un nuevo tipo de reacción química donde se pretende generar conglomerantes y por lo tanto hormigones que sean más sostenibles y para ello se necesita estudiar las emisiones de CO2 asociadas. Lo que nosotros buscamos es, digamos, dos cosas puntuales, ¿no? Un material mineral, estoy viendo, un material, ¿no? La materia prima, que en este caso nosotros utilizamos escoria de fundición de cobre. Bueno, vamos a trabajar también con residuos de la industria del petróleo y también con cerámicos o con productos que vienen de residuos de construcción, que en este caso son arcillas, ¿no? De producto de los cerámicos. Pero digamos, ese es el material base, ¿no? Y el activador alcalino, que de cierta forma son químicos puros, ¿no? Viene a ser hidróxidos de sodio, silicatos, carbonatos sódicos, que digamos le dan la prestación como para poder tener esa reactividad, ¿no? Y bueno, va asociado sobre todo, digamos, procesos de uso de energía, ¿no? Claro, la parte del activador alcalino también tiene un proceso de contaminación, ¿no? Porque son básicamente químicos puros. Entonces, y es una de las partes que, digamos, no termina de hacerle una competencia directa al cemento en sí. Ya hay algunas empresas en otros países que han logrado fabricar sus geopolímeros, ¿no? En Rusia, son una tecnología que ya lleva varios años, ¿no? En Reino Unido también, en España también, ¿no? Que, digamos, uno de los primeros materiales a ser usado ha sido el metacaolín, ¿no? Y el activador alcalino, que era, como les digo, ¿no? Silicatos, carbonatos sódicos, ¿no? Que eso son químicos puros que, bueno, son costosos y para fabricarlos también, digamos, tienen unas huellas o emisiones de CO2, ¿no? Nosotros vamos a utilizar escoria de fundición de cobre y de cierta forma, si utilizaban los mismos químicos, eh, hemos logrado reducir, ¿no? Entonces, de un cemento convencional vamos, o sea, se ha logrado reducir, pero no es suficiente, ¿no? Lo que nosotros hemos visto. Entonces, estamos utilizando para fabricar ya el activador alcalino, estas tierras de diatomea que viene, ¿no? De un proceso industrial, del... Sí, 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 ok. Sí, me faltan un par de diapositivas y va por ahí. Entonces, viene de la industria de la cerveza, ¿no? En resumen. Y este tiene digamos, un alto porcentaje de sílice, el cual le da las propiedades como para poder tener un nuevo activador alcalino utilizando sobre todo hidróxido de sodio comercial, súper económico, más la escoria de fundición de cobre, una disolución, ¿no? De agua convencional. Y entonces lo que hacemos es fabricar un nuevo activador alcalino con una materia prima que es rico en aluminosilicatos, en la composición similar a un cemento, y fabricar un nuevo cemento, ¿no? Esto es más o menos la composición química de las escorias, ¿no? Donde tenemos las presencias de óxidos de aluminio, óxidos de sílice, que es importante para garantizar la reactividad, ¿no? De la escoria de fundición de cobre. Con ellos lo que estamos teniendo ya es un proceso de escalamiento para fabricar, con el interés, digamos, de algunas empresas, en este caso dos cosas, ¿no? Esto es Ciclo, una empresa que gestiona residuos de construcción, trabaja con hormigón reciclado, ¿no? Áridos reciclados y tiene en su fábrica diferentes elementos no estructurales, pero nosotros vamos a tratar de sustituir ya el cemento al 100% y fabricar estos elementos no estructurales, generando, digamos, una alternativa más sostenible, ¿no? También vamos a trabajar con hormigón celular, fabricando hormigón celular. Hemos hecho algunas pruebas también con esta empresa, ¿no? Que son bloques de hormigón celular, que estos hormigones celulares nos sirven mucho para trabajos digamos, de albañilería, tienen una resistencia mecánica baja, ¿no? Porque no portantes, y su conductividad térmica también nos ayuda a tener un mejor comportamiento, digamos, a nivel termoacústico, ¿no? Estos son sus productos también, ¿no? Y bueno, no sé si le puedes dar play al video. Ese es un residuo, una pequeña parte, es un hormigón que flota en el agua, súper ligero, buena conductividad térmica. Y bueno, vamos un proceso de escalamiento de cierta forma, ¿no? Entonces, entre sus ventajas y desventajas, ¿no? Sobre todo, digamos, este hecho de
de sus... No pasa por un proceso de fabricación como un cemento Portland convencional, entonces sus emisiones son súper bajas. No, claro, falta en nuestro producto, me refiero a nuestro producto, digamos, falta hacer ensayos de resistencias mecánicas para un concreto estructural. Por eso nos hemos basado básicamente en concretos no estructurales, en piezas de albañilería o morteros simples, que no, digamos que no hemos trabajado todavía con acero. Otros geopolímeros a nivel global sí tienen trabajo ahí. Esperamos nosotros que se comporte de la misma forma. Y bueno, seguramente más adelante podríamos estar mostrándoles esos comportamientos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, estamos un poco retrasados con los tiempos, así que si les parece, ya seguimos corriendo también con las ponencias siguientes y después hacemos